Como os decía, que se corta el vídeo. Una de las consecuencias de toda esa situación del campo era el éxodo rural. Como consecuencia de esa salida del campo a la ciudad, sobre todo en los años 60, la despoblación y el envejecimiento del campo. Y básicamente que la gente tiene que abandonar esas explotaciones agrarias por la escasa rentabilidad que tienen. Consecuencia de toda esa situación, pues sobre todo los cambios que se han dado a partir de la entrada de España en la Unión Europea. ¿Nos acordamos a partir de qué año? Sí, que yo vine ahí con la Unión Europea debajo del brazo. Pues básicamente a partir del año 1986. La política agraria comunitaria en España se aplica desde ese momento, aunque desde los años 50 se venía aplicando ya en otros países de la antigua Comunidad Económica Europea. ¿Qué consecuencia ha tenido eso? Que para evitar ese desequilibrio entre gran propiedad y pequeña propiedad, lo que se ha buscado sobre todo es que la pequeña propiedad pues se haga un proceso de concentración parcelaria en el que pequeñas parcelas den lugar a medianas y grandes propiedades. Eso sí, tratando de crear grandes empresas agrarias que sean más fuertes, que tengan más capacidad para invertir en maquinaria, en fertilizantes, en pesticidas, y así conseguir una producción más rentable y que pueda competir en el mercado con otras producciones, incluso de otros países, para conseguir una agricultura más competitiva. Por lo tanto, a la hora de ver esta práctica y estos apartados, el A y el B no tienen más complicación, solo señalar las provincias que tienen muchos latifundios y muchos minifundios para conseguir esos 2 puntos. Y en el último apartado, el apartado C, pues hablar en la primera parte de las causas, los condicionantes físicos y humanos, sobre todo humanos, que han producido esa estructura de polarización minifundios, latifundios que existen en nuestro país, y las consecuencias que eso tiene, que sería la otra parte, que eso simplemente sí que lo tendríamos que añadir porque no estaba como tal en el tema. Pero con que añadáis lo que os señalo ahora mismo aquí en la diapositiva, que son esas consecuencias, serían más que suficientes. Eso sí, no podemos resumir ya más a partir de ahí. Pero sí citar las consecuencias que tiene, a qué problemas da lugar y qué medidas se han tomado frente a ello, esa división o esa estructura, división o esa estructura entre latifundio y minifundio. Que os dije eso de que mal repartido está el mundo. Ahora lo vemos con el caso del coronavirus, ¿vale? También el mal reparto y las dificultades y el pastel que nos ha tocado aquí a España y a los españoles. Por lo tanto, esa sería la primera práctica, la práctica 1, que habla sobre todo sobre la distribución de la propiedad de la tierra. Después de esa práctica número 1, nos encontraríamos con 2 prácticas, que vamos a ver que son la 2 y luego la número 3, en las que aparece el mismo mapa. Es un mapa en el que aparecen señalados en un color algo más oscurito, creo que es verde si no me equivoco, un verde algo más intenso, las zonas donde hay mayor regadío en España. Simplemente si las veis a simple vista, ¿vale? Yo las voy marcando por aquí, en Castilla y León, o en la zona de Aragón, o en la zona de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, en la zona de Andalucía, nos encontramos con que prácticamente esas zonas que están más señaladas se corresponden con las zonas de los ríos. Lógicamente, si vamos a hablar de agricultura de regadío, vamos a hablar de una agricultura que necesita más agua que la que recibe de forma natural y por lo tanto ese agua pues la van a recibir de las cuencas de los ríos, ya sea a través de aguas superficiales o bien de acuíferos con las aguas subterráneas. Y vamos a ver con que las preguntitas que nos hacen pues son bastante parecidas y son bastante sencillas y la verdad que de sentido común. Aunque como vemos estos últimos días, muchas veces el sentido común se convierte en el menos común de los sentidos. Si veis la primera pregunta que nos hace en la práctica número 2, es simplemente diga del 1 al 7 el nombre de las comunidades autónomas españolas afectadas por el máximo regadío. Solo tenemos que irnos al mapa y ver dónde aparecen cada uno de esos números y nombrar la comunidad autónoma que se ve afectada por ese máximo regadío. Si marcamos en el mapa el número 1, pues nos encontramos ahí que estaría aproximadamente en torno a la comunidad autónoma de Aragón. Saberse las comunidades autónomas, ¿eh? El número 2, que aparecería a esta altura, pues hablaríamos de la comunidad valenciana, comunidad autónoma de la comunidad valenciana. En el número 3, que señalo aquí con la flecha, con el puntero, pues sería la comunidad autónoma de Castilla y León. Castilla, León. El número 4 se correspondería con Extremadura. Número 5 con Castilla-La Mancha. Número 6, comunidad autónoma How Beautiful You Are,
Murcia, de la región de Murcia. Y la última, la número 7, pero no por ello menos importante, nuestra querida y amada Comunidad Autónoma de Andalucía. Solo nombrar esas 7 comunidades autónomas que se ven afectadas por el máximo regadío. Que igual que las nombro ahí por un punto, nombramos con los 7 numeritos las 7 comunidades autónomas. Igual que en los 2 primeros apartados de la primera práctica en el que nos pedían nombrar las provincias. Nada más, no hay que explicar nada, solo nombrar las comunidades autónomas tal y como nos pide la práctica. Lógicamente no se iba a quedar ahí, sino que nos piden también 2 preguntas más, pero básicamente van a ser de sentido común. Dice la pregunta B, el apartado B de la práctica 2. Deduzca de la información del mapa las posibles causas que explican la localización de la agricultura de regadío en la península ibérica. Simplemente decirle por qué se localiza donde se localiza la agricultura de regadío en la península ibérica. O sea que le vamos a decir primero dónde se localiza sobre todo la agricultura de regadío y por qué se localiza en esas zonas. Básicamente, simplemente, si nosotros miramos el mapa, nos encontramos, como he dicho antes, que las máximas zonas o las zonas que se ven más afectadas por el regadío son las zonas que están sobre todo en torno a los principales cursos fluviales, es decir, los principales ríos de España. Y si os dais cuenta, prácticamente las zonas que no aparecen sombreadas son las zonas del norte, las zonas que tendrían el clima oceánico o atlántico, mientras que el resto de la península ibérica pues prácticamente tienen todas zonas de ríos que se ven afectadas por esas zonas de máximo regadío. No es casualidad que sea eso, porque lógicamente las zonas del norte, las zonas del noroeste y norte peninsular, que tienen grandes precipitaciones, abundantes, irregulares, acordaros, más de ¿qué cantidad? 800 litros por metro cuadrado, espero que lo hayáis respondido y que en vuestra casa os miren ahí por locos y tal, los tomen por locos, así no seré yo el único al que le pasa, pues que tengáis en cuenta que lógicamente en esas zonas donde llueve más se necesitan menos aportes de agua, por lo tanto ahí predominarán cultivos de secano y habrá algunos cultivos de regadío. ¿Pero dónde va a ser el máximo regadío? Pues en aquellas zonas, como tenemos ahí, en la zona del centro, sur y este peninsular, donde nos encontramos con que existen precipitaciones escasas e irregulares por los diferentes tipos de clima mediterráneo, menores siempre de 800 milímetros o incluso 300 litros por metro cuadrado en el caso del sureste peninsular y zona media del Valle del Ebro, y en esa zona sí que se necesitarán esos aportes de agua. Por lo tanto, ¿dónde es mínimo el regadío? En el norte y noroeste peninsular. ¿Y dónde es máximo el regadío? En el resto de la península ibérica. ¿Y dónde se encuentran las zonas de regadío? En torno a los principales ríos. Ya sean las zonas interiores a la meseta, las cuencas interiores a la meseta, aquí señalaría la zona principal del Duero, la zona del Tajo y la zona del Guadiana, y también las 2 grandes depresiones exteriores, Ebro y Guadalquivir, y algunas cuencas de la zona del Mediterráneo. Pues encontraríamos ahí el Turia, el Júcar, el Segura, el Almanzora, el Andarax, que serían también zonas afectadas por el máximo regadío. Ahí, como veis, tengo el aforo por aquí. Aquí tengo a Rodolfo y a Melinda, que han oído el regadío y se han despertado, se han animado y se quieren unir aquí también a la grabación. ¡Ay, no! ¡Madre mía! No he matado al perro, ¿vale? O por lo menos no lo he intentado hacer. Aquí tengo a mi licencia para poder salir, ¿vale? Que sería Rodolfete. Y aquí tendría a la perra de mi novia, que como veis también existe, que sería Melindaca, que si me deja subirla, pues también, como veis, aparece aquí en el vídeo. Por lo tanto, como veis, estoy bastante bien acompañado para hacer aquí las grabaciones. No estamos solos, chicos, podemos con ello. Como indico aquí, la agricultura de regadío se da en las zonas que os he dicho, zonas de ríos del interior sur y este peninsular, y nos pide las causas. Como ya he dicho, ¿por qué en esas zonas se concentra el regadío? Porque ahí las precipitaciones son escasas e irregulares. Y también porque son las zonas que tienen algunos de los principales ríos que se encuentran en la península ibérica. ¿Qué zonas serían las más importantes? Las de los ríos que hemos comentado, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, que estarían